Bienvenidos amigos a Con Tres Puntos. Hoy Vanessa Davis y su servidor José Gregorio Yepes tenemos el honor y el orgullo de recibir a un dirigente muy importante de este país que además sigue dando la pelea. Don Emilio Losada, presidente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela. Bienvenido, don Emilio. Y con don Emilio podemos hablar muchísimas cosas porque conoce la historia de este país y de sus luchas. Y además, siempre está en la calle. Y por eso siempre está en la calle. Además, y además usted no se queda, don Emilio, en la pelea solamente de los jubilados y de los pensionados. Usted pelea además por todo el país. Pero contésteme esto primero. ¿Cómo hace un jubilado y un pensionado para sobrevivir en este momento y además sacar tiempo para seguir peleando por el país? Bueno, gracias por esta invitación. Muy oportuna la pregunta, porque ya no solamente son los jubilados, los pensionados, los que tienen la situación tan incómoda que su ingreso no le alcanza ni siquiera para comprar una medicina ni para la alimentación normal de un humano. Y ya esto llega también a todos los trabajadores, sin exclusión, de la Administración Pública Nacional, Estatal y Municipal. Porque cuando aquí nosotros hace 5 años empezamos a decir que nos habían dado un golpe al estómago y un golpe al bolsillo, empezó también la situación para los trabajadores activos de la administración pública y de los consejos municipales. ¿Quién dio ese golpe? ¿Quién dio ese golpe al estómago y al bolsillo? Eso fue en el 2008, se terminó de completar porque eliminaron las contrataciones colectivas. Eliminaron es no discutir contratos colectivos, por un lado. Y por otro lado salió una resolución del Ministerio de Planificación donde igualaba los sueldos a todos los trabajadores. Entonces, lo que era un trabajador que buscaba ascender en su puesto de trabajo, sinceramente llegó a cobrar por un tabulador que no tenía nada que ver ni siquiera con el cargo que tenía. ¿Esta medida fue consultada, Emilio? No, ahí no hubo ninguna Este tabulador consulta. es 2018. Eso fue así, a troche y moche, como decimos en criollo, y entonces eso trajo como consecuencia también que después empezó el Bolívar a perder, o continuó el Bolívar a perder cero. Y entonces se terminaron de erogar no solamente los sueldos, también los ahorros de los trabajadores, las prestaciones, porque un trabajador que en julio salía con unas prestaciones, por decir, de 120 millones, bueno, en agosto de ese mismo año ya eran 120 bolívares. Claro. Como quedaron ustedes los pensionados entonces. Y lo mismo le quedó en la caja de ahorro. Entonces, yo lo puedo decir con propiedad. Yo salí en el 2002 pensionado, jubilado del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, donde pasé 27 años de servicio. Y salí con el mejor sueldo de todos los trabajadores de la administración de ese instituto por mi grado de conocimiento en la materia que hice de correo a nivel nacional era en ese e internacional. Momento? Eran 3.700.000 bolívares mi sueldo con el cual salí jubilado. ¿Cuánto es ahora? Ahora llega a $2.50. Estamos hablando de más o menos 40.000 bolívares. ¿Qué hacen los jubilados y pensionados? Retomamos la pregunta de José Gregorio Emilio. ¿Qué hacen los jubilados y pensionados para comer y para vivir? Ok. Unos venían ayudándose con las remesas que algunos de sus familiares que no se fueron para el exterior a turistear, se fueron por la necesidad de buscar otros caminos, muchos profesionales, que fue la primera oleada de ellos. Y entonces ayudaban a sus padres aquí. Otros empezaron también a vender sus casas. Otros empezaron a alquilar habitaciones y después frenaron porque muchos de los que alquilaban se quedaban con la propiedad y lo sacaban. Todo eso pasó. Y entonces hay una organización muy clara en esto que hace muchas encuestas que se llama Convite. Ellos tienen un árbol grandísimo de lo que es situaciones graves que han pasado con la gente de la tercera edad. Desde cuando iban los pensionados a los bancos a cobrar su pensión y habían individuos que los seguían y los seguían hasta su casa y los atracaban, o si no los atracaban en el camino. Y otros que sabían que estaban solos en su casa, muchos los matan, los han matado y los están matando. Emilio, ¿cómo están comiendo los jubilados y pensionados? Están comiendo más bien nada porque no los alcanza. Casualmente, haciendo énfasis
de esa declaración de convite. Ayer él tuvo una oportunidad de que lo entrevistaran y demostró por qué el 86% de las personas de la tercera edad no se alimentan bien. Eso es grave, gravísimo. Y entonces hubo unas entrevistas también con otras personas que no son jubilados todos, dice, nosotros trabajamos 3 en la casa y somos 6 con los niños y tenemos que comer 2 veces al día y comemos esto y esto, porque carne una vez cada 15 días, entonces, y pollo también. Entonces quiere decir que la adquisición de los productos no les alcanza con los ingresos que tienen. Pero el gobierno se ufana de decir que tiene una misión para los adultos mayores. En Amor Mayor, ¿ustedes no han sido beneficiados por eso? No, la misión del régimen es una mala interpretación, si se quiere, o un aprovechamiento de lo que está en la Constitución, porque la Constitución dice en el artículo 84 que toda persona mayor de 60 años y de 55 la mujer tiene derecho a una pensión digna. Y aquellos que no han cotizado al Seguro Social también tienen derecho. Entonces, ¿qué pasa? Y para eso lo que tiene es que aplicar la Constitución. Entonces, ¿cómo decir? No se está aplicando la Constitución. No, ahí no se aplica porque lo que se hizo, se sacó de ahí una resolución que se llamó Amor Mayor. Entonces, eso lo manejan de otra forma. ¿Cómo debería ser? ¿Cuánto debería percibir un pensionado o un jubilado? Nosotros hicimos en una oportunidad un proyecto de ley que el diputado Benítez de la Asamblea Nacional lo entregó y se aprobó, pero después, lógico, en otro nivel, lo que dicen eso es inconstitucional, para que existiese un primer nivel de aquellos que tienen derecho a la pensión por una constitución que nunca han cotizado, por decir, un barbero. Como un barbero puede ser un carnicero, puede ser un vendedor de perros calientes, puede ser un periodista, puede ser un profesional que nunca trabajó con ninguna empresa y trabajó por sus cuentas. Ahora llega a la edad y no tuvo oportunidad de cotizar. Bueno, entonces, que lo ampara la ley, le dan su pensión mínima, sería una pensión universal, por debajo del ingreso de la pensión de los que aportaron. Esa propuesta no avanzó. Entonces, eso se quedó allí. Entonces, ¿cuál es el régimen legal para los pensionados al día de hoy? Ahorita el régimen legal es tener 60 años o 55 la mujer, haber cotizado las 720 veces al Seguro Social. ¿Y es una pensión igual al salario? Es una pensión igualita para todos. Así, si usted tiene más sueldo que yo, no, es igualita para todos. Pero hay una cuestión más grave todavía con eso. Y es con los venezolanos que están en el exterior y tienen pensión de jubilación del Seguro Social, pensión del seguro o pensión por jubilación por haber hecho 30 años o más de servicio en su país. ¿Qué pasa con esas personas en Tienen el exterior? 5 años y 9 meses que no reciben un céntimo de ellos en el exterior. ¿Quién debe pagarles? El Estado debe pagar a través del Seguro Social las pensiones de los que están en el exterior, que llegan casi ya a 20,000. La otra parte se pagaba a través de convenios con Sencoex, que es si usted se jubiló porque trabajó en uno de los ministerios, en cualquier parte de la administración pública, cumplió, y se jubiló, su pensión, usted se va al exterior y a través de allí se la pagaba, con una conversión en dólares que terminaba en el año 18, el primer acuerdo. Y resulta que desde el 15 cortaron eso y ni los cobran por jubilación en el exterior, ni que los que cobraban por el Seguro Social han recibido más. ¿Y ustedes no han sido convocados por el gobierno? ¿Ustedes no le han pedido una reunión al gobierno para tratar de resolver esta situación? Nosotros el año pasado hicimos 79 comunicaciones a todos los organismos que les compete resolver los problemas de la tercera edad. Y entonces, ninguna respuesta, no hubo ninguna respuesta, solamente nos recibían las comunicaciones y no había respuesta, así que lo vamos a atender. Nos sumamos a otras protestas de otros sectores de trabajadores, como son los trabajadores petroleros, los trabajadores de la salud, los trabajadores, porque en esos sectores de activos también tenemos jubilados, entonces nos sumábamos como jubilados a ellos. ¿Cuántos jubilados hay en el país, Emilio? Aproximadamente. De la pensión del Seguro Social llegan a 5.200.000. Y aparte de eso, hay unos que son jubilados de la administración pública que no tienen la edad, aunque cotizan. Entonces, eso está por el orden de los 400.000. Estamos hablando que hay un total
de personas de la tercera edad, entre jubilados y pensionados del Seguro Social, que llega a más o menos 5.600.000. Aproximadamente 5.600.000. Dentro de que están sobreviviendo sí, con un ingreso de $2 al mes. Sí, menos los que están en el exterior, ¿no? Que están sobreviviendo con lo que le aporta su familia y otros que están, ya sabemos de casos de profesionales en Chile que están en la indigencia. Entonces, buscando comer en la basura. Entonces, esa situación es grave. Emilio, ¿y qué hay un escenario de negociación en México en este momento? ¿Los jubilados y los pensionados deberían estar allí? ¿Cuál sería la petición o el pliego de peticiones de los jubilados y pensionados? Muy oportuna la pregunta, porque la semana pasada nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la Embajada de México a llevar una comunicación agradeciendo que ellos prestaron su territorio para que se buscara que las partes en conflicto, vamos a llamarla así, con su mediador pudieran llegar a un acuerdo. Y entonces llevamos esa comunicación a la embajada y llevamos también un manifiesto que se hizo entre el sector de los trabajadores que trabajan activamente y los jubilados. Y asistieron alrededor de unos 70 dirigentes de los sectores, acompañados por gente de la CTV, de otros sindicatos, del sector de educación, del sector de salud y nosotros tenemos 56 asociaciones de jubilados a nivel nacional que forman parte de nuestra federación. Y en el exterior tenemos 28 asociaciones de jubilados que hoy están reunidos en este momento porque pensamos la semana que viene, antes del día 3, que debe de continuar las reuniones allá en México, entregar un documento a la Embajada de Noruega para que se incluya el problema del pago de los derechos que tienen los jubilados y pensionados en este país, todos, los que están en el exterior y los que están aquí, por tener un salario digno. Y tenemos todos los soportes para justificar eso y que sea parte de lo que se vaya a acordar. Don Emilio, ¿y los dirigentes políticos de este país han atendido a sus demandas? ¿Conoce la oposición que está representada en México esas demandas que ustedes tienen? ¿Han hablado con alguien negociador del gobierno para plantearle esto y que se incluya dentro de las reuniones? Sí lo conocen porque hace ya unos 4 meses nosotros tuvimos conversaciones con los que están en el embajador de Venezuela en los Estados Unidos y le hicimos saber de que hay un convenio interamericano que agrupa a todos los pensionados de todos los países de América Latina y de Iberoamérica, España y Portugal, para que al firmar un país que falta, sean todos beneficiados, ¿no? Entonces, nosotros le pedimos a esta asamblea, a través de sus diputados, y ya se consignó el documento, que Venezuela firmara, porque al firmar Venezuela tienen derecho a todo, a el pago, la cuestión, depende de otras situaciones que a nivel político, a nivel económico deben de manejarse, y que nosotros lo que buscamos es donde se nos abre una puerta que podemos nosotros tocar y se nos abre para reclamar nuestros derechos que son constitucionales y laborales, lo hacemos. Entonces, por la parte del régimen no ha habido ninguna respuesta bajo ninguna condición. ¿Y del otro lado? Y del otro lado hemos tenido respuesta de aprobación de lo que andamos haciendo, pero por allí no hay dinero porque nosotros sabemos que la primer apoyo que nosotros estuvimos de acuerdo que fuese para el sector salud. Sector salud. Y después teníamos buscando que el sector educación también. Y después en el tercer lugar nosotros. Pero no ha habido posibilidades, entonces tenemos que seguir presionando, tanto por un lado como por el otro. Decidimos no entregar una comunicación más a ninguno de los ministerios, porque si no hay respuesta, no vemos voluntad de resolver la situación. Hay dinero para otras cosas, pero no hay para que, no es que estamos pidiendo limosna, sino sencillamente lo que tenemos una constitución. El artículo 91 es muy clarito. El salario mínimo de un trabajador tiene que ser en función de la canasta básica. ¿De cuánto debería ser la pensión entonces, con base en este criterio? Ese salario, de acuerdo, en bolívares, debe ser de unos $300, diciéndolo así. Pero nosotros pensamos que si no hay la posibilidad, que existe una posibilidad económica de que sean por lo menos $70, $80, que es un mecanismo que maneja la CEPAL, se le otorgue ese beneficio a todos los que con derecho reclaman su salario como es, por un lado. Por el otro lado, también nosotros, aparte de las actividades que tenemos previstas, la semana que viene vamos a ir, aparte de la Embajada de Noruega, vamos a ir a hacer una protesta nacional por todos los pensionados
que hay tanto en Venezuela como a nivel internacional, y vamos a dirigirnos en el interior, vamos a estar en todas las defensorías del pueblo y en todas las sedes del Seguro Social entregando un documento. ¿Y en Caracas dónde Y van en a ir? Caracas vamos a ir a un sitio que lo vamos a Después se decidir sabrá. hoy. No es secreto, pero lo vamos a decir hoy porque estamos buscando con el resto de las otras organizaciones una presencia. Los ¿Qué día va a ser familiares, esa protesta eso puede ser nacional? el día, lo tenemos previsto el día 2 a más tardar, porque el día 3 continúan las conversaciones allá. Y estamos abogando ahorita porque los que están en el exterior, sus familiares que están en Venezuela, nos acompañen. Ahora, acompañen en esa protesta. Emilio, es una protesta nacional, probablemente el 2 de septiembre, Sí. según lo que nos está planteando, para pedir exactamente qué. Para pedir que se nos reconozca nuestro derecho con relación a un salario digno. Una pensión equivalente a 300 dólares. Una pensión como está establecido en la Constitución, y que sea materia de discusión allá, y que se tome una decisión en función de eso, por el hecho de no solamente de que somos 4 millones, casi 5 millones y medio o más de ciudadanos, entre los cuales hay muchos que vinieron a este país, chilenos, españoles, que vinieron a este país, se nacionalizaron, trabajaron en el gobierno, fueron profesores universitarios, y después de haber cobrado aquí su pensión, tanto como jubilados como del seguro, regresaron a sus países y están ahora en sus países. ¿Qué espera que haga Noruega, Emilio? ¿Qué espera usted que haga Noruega, Nosotros, que también están pidiendo la intercesión de Noruega? Nosotros pensamos que tanto los noruegos como las otras fuerzas que hay de otros países también apoyen esta propuesta, que debemos canalizarla a través de alguien que ya tenemos, como quien dice, monitoreado de los que van a representarnos allá, los que nos están representando allá. Entonces, Es decir, que ya tienen quien hable por los pensionados en México. Sí, pero necesitamos documentarlo con toda la realidad de lo que es, sin entrar en que sea una cuestión gravísima, de desastre, no, pero es grave, muy grave, no solamente lo que nos pasa a nosotros, lo de la tercera edad, que jubilados y pensionados, no lo que le pasa a los trabajadores activos de la administración pública. Del resto, todos los demás tienen, si no un buen sueldo, un sueldo un poquito más accesible a los comestibles, a los tratamientos, como son los que trabajan en las empresas privadas, a través de otros mecanismos. Entonces, nosotros no podemos seguir en esta situación. Tenemos muchos dirigentes que de la noche a la mañana caen con un cáncer, Claro. Se enferman. Yo acabo de, cuando salí, nos hemos dedicado a buscar medicina y a buscar cómo apoyamos tanto como a los activos, a los jubilados, por sus necesidades médicas. Emilio, esa situación es grave. Le preguntaría la precisión de lo que van a plantearle al equipo negociador en México. ¿Pensión igual a 300 dólares? ¿Qué más? Ujú. El derecho a nosotros recuperar nuestro voto, el derecho a que se nos respete como votantes y poder elegir en unas elecciones libres y transparentes. No estamos hablando de procesos electorales, la fecha tal cual otra. Cuando sea esa oportunidad, nosotros necesitamos el derecho a ser, como ciudadanos, que siempre lo hemos hecho, tener un proceso electoral libre y transparente para poder elegir a nuestras autoridades. Para terminar, don Emilio, usted que es un veterano en esto de protestar y exigir los derechos. Bien conocedor del tema. Bien conocedor del tema. Cuéntenos, para cerrar, ¿qué es lo que necesita la organización de los venezolanos para exigir con la suficiente fuerza los derechos de todos los venezolanos, desde los jubilados hasta los niños que van a preescolar? Lo que nosotros cacareamos todos los días, unirse por una Venezuela. El problema ahorita no es la pensión de Lozada, el sueldo de fulano, el que fulano se opere, no, es unirnos por Venezuela, porque Venezuela es la que nosotros tenemos que empujar y salvar, para regresar a lo que nuestros padres nos enseñaron, nos trajeron, lo que heredamos de ellos, ese orgullo de ser venezolano. Entonces tenemos que rescatar a Venezuela primero, y no hay otro mecanismo sino unirnos en un solo objetivo, que es, nosotros nos consultan, mira, ¿y qué opinan ustedes de las elecciones? ¿De cuáles elecciones? No, pero sí tenemos el derecho de opinar de que si hay unión, no debe haber uno o dos o tres o cuatro candidatos, debe haber uno solo para el cargo que se va a elegir. Entonces, si la oposición tiene esa oportunidad, deben de hacerlo. Eso no es un ruego, eso debe ser una orden que da a la sociedad civil para que los partidos políticos, no es que lo entiendan, sino se unan, porque ellos lo entienden, sino se unan para elegir para cada gobernación un solo candidato.
y allí tendremos la posibilidad de ganar esa gobernación, con todas las consecuencias que vienen después. Igual manera los alcaldes, de igual manera los concejales, porque no podemos buscar que estén unos y otros peleándose si el objetivo es el mismo, servirle a una comunidad. Entonces, el que tenga mayores votos en una primaria, ese es el que tenemos que respetar, con ese nos tenemos que comprometer en el municipio donde vivimos, a nivel de quien nos gobierne, y si es oportuno, a nivel de una presidencia. Ese es nuestro mensaje. Muchísimas gracias, don Emilio. Para Vanessa y para mí Gracias. ha sido un honor tenerlo a Gracias. usted aquí con nosotros. Gracias. Después de verlo en la calle. Sí, sí, después de encontrarnos siempre en la calle. Bueno, amigos de Con 3 Puntos, con ustedes hasta la próxima.